La bienvenida para todos. Mi nombre es Franco de Pablos, estudiante de la Universidad Santa María. Estoy cursando el primer año de la carrera y estoy en el primer semestre junto al profesor David Alastre. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el PIB. Sin más preámbulos, empecemos. Como primer objetivo, vamos a hablar sobre qué es el PIB. El Producto Interior Bruto, conocido como PIB, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Es decir, se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como Producto Bruto Interno, PBI. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Es decir, desde la producción de manzanas, de leche, de libros, vehículos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios como de un taxi, un dentista, un abogado, un banco o un profesor, entre otros muchos. Hablemos de algunas características. Hay algunos datos que no se incluyen en el cálculo del PIB, simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer, como por ejemplo los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida, básicamente. El resultado de todo ello mide el tamaño de la economía de un país, es decir, toda su riqueza económica básica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Como parte también del primer objetivo, nos preguntan ¿por qué se toman bienes finales y no finales en el PIB? Bueno, es que el Producto Interno Bruto se mide tomando en cuenta el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Los bienes finales son aquellos bienes y servicios que se utilizan para satisfacer las necesidades de consumo final de los hogares, empresas y gobierno. Se excluyen los bienes y servicios intermedios que se utilizan en la producción de otros bienes y servicios finales, ya que estos últimos ya están contabilizados en el valor de los bienes y servicios finales que se producen. Por lo tanto, se toman en cuenta los bienes finales en el cálculo del PIB, porque son los que generan valor agregado y contribuyen directamente a la economía en su conjunto. Como segundo objetivo, estaremos hablando sobre las críticas de distintas corrientes sobre el PIB. Bueno, el PIB ha sido objeto de críticas por parte de distintas corrientes del pensamiento económico. Como algunas de estas críticas incluyen: no considera el bienestar social. El PIB se enfoca en el valor monetario de los bienes y servicios producidos en una economía, pero no mide directamente el bienestar social. Por ejemplo, el PIB podría aumentar debido a una catástrofe natural que obliga a la reparación de infraestructuras y bienes, pero esto no necesariamente mejoraría la calidad de vida de las personas. Otra de ellas es que también descuida el impacto ambiental. El PIB no toma en cuenta el impacto ambiental de la producción y el consumo, como por ejemplo las actividades económicas que generan altos niveles de contaminación y emisión de gases de efecto invernadero podrían aumentar el PIB.
Pero claro, esto no se refleja en los costos ambientales asociados con esa producción. Otra de ellas es que no mide la distribución del ingreso, ya que el PIB no proporciona información sobre cómo se distribuye el ingreso dentro de la economía. Los aumentos en el PIB podrían, en teoría, beneficiar a todos los miembros de la sociedad, pero en la práctica pueden concentrarse en ciertos grupos de la población. Como tercer objetivo, estaremos hablando de Simon Kuznets y su relación con el PIB. Pero hablemos primero, ¿quién fue Simon Kuznets? Nacido en Yarkov 1901 y fallecido en Cambridge en 1985, fue un economista estadounidense de origen ruso, investigador centrado en el análisis de ciclos económicos y en las investigaciones cuantitativas. Se le concedió el Premio Nobel de Economía en 1971 por sus aportaciones al análisis de la actividad económica mundial y de los países en vías de desarrollo. Nacido en Rusia, Kuznets comenzó en este país los estudios universitarios, que terminó en los Estados Unidos, país al que se había trasladado en 1922 junto a su familia. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas un año más tarde en la Universidad de Columbia, donde trabó contacto con W. C. Mitchell y en la misma institución realizó estudios de posgrado en investigación y el doctorado que concluyó en 1926. Continuando, antes de presentar su tesis doctoral, fue contratado como investigador por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y en 1927 ingresó a la Oficina Nacional de Investigación Económica, conocida como National Bureau of Economic Research, con la que colaboró hasta la década de los años 60. En la década de los años 30, Kuznets centró su atención sobre los ingresos nacionales y la formación de capital en los Estados Unidos, en lo que se reflejó su interés por el análisis cuantitativo. A sus intereses científicos unió la inclinación por la docencia, que ejerció desde 1931 en la Universidad de Pensilvania. Kuznets es conocido por sus análisis cuantitativos en torno a los ciclos de negocio, área sobre la que publicó varios libros durante la década de los años 30. Más tarde, y con la utilización de contrastes empíricos, Kuznets se dedicó al estudio de los ciclos económicos e identificó el ciclo de destrucción, con una duración de entre 15 y 25 años, que fue bautizado con su nombre. Asimismo, realizó análisis sobre las causas del subdesarrollo de los países y descubrió la relación entre el crecimiento económico y la redistribución, que se plasma gráficamente en una U invertida y que se conoce como curva de Kuznets. En el año 1971, la Real Academia Sueca de Ciencias le concedió el Premio Nobel de Economía por los estudios realizados en materia de estructura económica y social de los procesos de desarrollo. Es autor de más de 300 libros y ensayos, todos ellos sobre temas relacionados con la economía. Ahora sí, ahora hablemos de Kuznets y su relación con el PIB. El Producto Interno Bruto fue creado en 1937 por el mismo Simon Kuznets, quien lo presentó como una herramienta de medición de la producción económica de los Estados Unidos. Años más tarde, la conferencia de Bretton Woods lo validó como el principal indicador macroeconómico nacional y desde entonces ha sido considerado como la medida más ampliamente aceptada de la condición económica de un país. Como cuarto objetivo, nos hablan sobre diferencias entre el PIB y el IDH. ¿Qué es el IDH? El Índice de Desarrollo Humano. Pero primero hablemos sobre el IDH. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, que se utiliza para clasificar a los países en 3 niveles de desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación, ya sea tasa de alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta. Indicadores de ingreso per cápita. Un país obtiene un IDH más alto cuando la esperanza de vida es mayor, el nivel de educación es mayor y el ingreso nacional bruto, como el INB, PPA o paridades de poder adquisitivo per cápita, es mucho mayor. Fue desarrollado por el economista pakistaní Mahbub Ulaq. Ahora vamos a hablar así de las diferencias del PIB y el IDH. Son 2 indicadores que miden aspectos diferentes del crecimiento y desarrollo económico y social de un país. Otra de sus diferencias es que el PIB mide el valor de los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Por lo general, el lapso de un año. Y el PIB es una medida de la producción económica, pero no necesariamente refleja el bienestar de la población, ya que no toma en cuenta la distribución de los ingresos o la calidad de vida de las personas. Ya, por otro lado, el IDH es un indicador compuesto que mide el bienestar humano en 3 dimensiones principales, como lo son salud, educación e ingreso. El IDH toma en cuenta la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el ingreso per cápita de un país. A diferencia del PIB, el IDH tiene en cuenta la calidad de vida y el bienestar humano, y no solo la producción económica. En resumen, mientras que el PIB se enfoca en la producción económica, el IDH busca medir el bienestar humano en términos de salud, educación e ingreso. Ambos indicadores son importantes, eso se sabe. Son importantes para comprender el desarrollo de una nación, pero miden aspectos diferentes del mismo. Como último objetivo, nos hablan sobre señalar los primeros 10 países con mayor PIB y con mayor IDH. Bueno, según los datos del Fondo Monetario Internacional y Visual Capitalist que recoge la BBC, en octubre del año pasado, 2022, esta era la lista de los 10 países más ricos del mundo. En primer lugar, lo dio los Estados Unidos, con un total de 25.000 billones de dólares. En segundo lugar tenemos a China, con un total de 18.321 billones de dólares. El tercer lugar se lo lleva Japón, con 4.301 billones de dólares. Cuarto lugar, Alemania, con 4.031 billones de dólares. De quinto lugar, India, con 3.469 millones de dólares. Sexto, Reino Unido, con 3.199 billones de dólares. Séptimo lugar, Francia, con 2.778 billones de dólares. De octavo lugar, Canadá, con 2.200 billones de dólares. De noveno lugar, Rusia, con 2.113 billones de dólares. Y de último lugar, Italia, con 1.997 billones de dólares. Ahora hablemos de los 10 países con el mayor IDH. Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como se llama el PNUD, los países con mayor IDH son Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, China, Islandia, Australia, Suecia, Singapur y Países Bajos. Estos países tienen altos niveles de desarrollo humano en términos de educación, salud e ingreso per cápita. Vale la pena mencionar que el ranking del IDH puede variar de acuerdo a la metodología y datos utilizados en su cálculo.